tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua. Edición en la que vamos a conversar acerca de los resultados de la edición número 58 del Sistema de Monitoreo de la Opinión Pública hecho por M&R Consultores. Estamos con don Raúl Obregón. Muchas gracias por estar con nosotros y poder compartir. Teníamos ya un año. Exactamente un año. Un poco menos, ¿no? Porque ¿cuándo hicieron el primer sismo el año pasado? Lo hicimos en marzo, pero no alcanzamos a publicar. ¿No se pudo presentar? No lo pudimos presentar. Ah, sí, yo tenía la idea de que... El último que presentamos fue el de diciembre del 2017, o sea, el último trimestre del 2017 que lo presentamos en enero, en los primeros días de enero. Entonces, ok. Pero ya el primer trimestre que que debíamos haberlo presentado en abril, nos agarró el alboroto, pues, y entonces ya no lo pudimos presentar. O sea, consideramos que no era prudente presentarlo y no lo hicimos. Ok, pero en esta edición, la número 58, vienen datos, es decir, se pueden encontrar datos de ese sismo. Sí, para efectos de tendencia, ahí están. Sí. Para efectos de tendencia, ahí están. Incluso está también una encuesta que hicimos en septiembre. Igual, pues fue como estábamos reiniciando actividades porque tuvimos 90 días en suspenso, entonces pues decidimos explorar cómo estaba el terreno, entonces hicimos una encuesta que también están los datos en las tendencias, están de septiembre de 2018. Ok, esta encuesta es el último trimestre del 2018. Esta encuesta es el último trimestre del 2018. ¿Cuál es el principal hallazgo? Porque es decir, hemos visto ya varias publicaciones. La encuesta fue presentada el martes, hemos visto ya varias publicaciones. Para ustedes como M&R, ¿cuál es el principal hallazgo de esta encuesta? Mira, para nosotros lo más importante que nos da esta encuesta es lo que es la posición y la aspiración y la posición del gobierno, de la población en estas circunstancias. Para nosotros eso es lo determinante ahorita, o sea, lo más importante. Entonces, vemos un pueblo nicaragüense que no quiere que se repita lo que pasó. O sea, un pueblo nicaragüense que quiere tener bienestar, tener oportunidades de trabajo, oportunidades de mejorar sus condiciones y su calidad de vida, oportunidades de darle a su descendencia, a sus hijos, a sus nietos, un proyecto de vida, oportunidades para solventar adecuadamente y satisfactoriamente sus necesidades básicas, salud, educación, y además tener posibilidades de adquirir un techo, etc. Y que entonces consideran de que para que eso suceda, quieren que el país viva en paz, que haya paz en el país, que sepamos los nicaragüenses convivir, respetarnos, tolerarnos, aceptar las diferencias, ¿verdad? De los demás, o sea, y respetarlas además, que además podamos tener estabilidad. Y ahora para nosotros es segunda vez que vemos esto, la gente enfatiza en una serie de datos que tenemos, la estabilidad emocional de las personas. Porque aquí la población en su gran mayoría fue sacudida emocionalmente. O sea, en un ejercicio que hicimos el año pasado observábamos que la primera emoción que se activó y afloró en la población a raíz del conflicto que hubo fue el temor, fue el miedo, ¿verdad? La angustia, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando? No sabemos. Entonces, eso generó una serie de inestabilidad emocional, mucha inestabilidad. La gente quiere estabilidad emocional, estabilidad social, estabilidad política y estabilidad económica. ¿Por qué? Porque eso es lo que le da, lo que da las posibilidades y crea las condiciones para que la inversión fluya en Nicaragua. Aquí se necesita inversión. Incluso, no solo a los niveles que teníamos, que creo que andábamos por una inversión extranjera directa de 1.500, 1.600 millones de dólares, sino más.
ahora. Pero esa ha sido, digamos, como una demanda que a través de las ediciones de Sismo anteriores se venía viendo. Es decir, la gente quería que hubiera más inversión, que hubiera más empleo, claro, y mejores salarios. Claro, sí. Pero ahora lo que estamos viendo es que la gente está demandando con más vehemencia esa inversión para que haya más empleo. Incluso ahorita pues sí se menciona un poco lo de los salarios, sobre todo como tema de un posible diálogo, que ya se abrió pues. Entonces, pero sí pues la población está clara de ese proceso, ¿no? Y entonces para eso se necesita que se dialogue, y que se dialogue a todos los niveles y con todos los sectores y con todas las fuerzas, sin distingos de colores religiosos, ni políticos, ni condiciones económicas. O sea, que todo el mundo participe de tal manera que la mayoría de la población se apropie de lo que pueda acordarse. Incluso yo creo que lo que más esperaría la población de estos procesos de diálogo a los niveles que se den es empezar a ver de que se reactiva la economía. Ahorita la economía, o sea, la percepción que tiene la población de lo que es la economía nacional es muy mala. Acordémonos que venimos de situaciones hasta marzo, en donde el FMI, el Banco Mundial, la CEPAL, todos los organismos internacionales y además los organismos nacionales hablaban de un crecimiento sostenido de 4 y pico, a veces 5, una economía que iba bien, una disciplina macroeconómica, etcétera, etcétera. Ahorita pues todo es nada de eso. Ahorita el punto es que no caiga mucho la economía y que se empiece ese proceso de restablecimiento. Entonces yo creo que el éxito de cualquier diálogo tiene que ser ver que la población visibilice ya la inversión y que la población misma empiece a recibir el beneficio que es oportunidad de empleo. ¿Verdad? Mientras eso no se dé, yo creo que los acuerdos que se den en términos que si el periodo presidencial es de 1 año, de 2 años, está bien, pero eso no es mi problema. El problema es el empleo o la situación económica. Entonces, diálogo con todos los sectores, con todo el mundo, hablar de economía, hablar de empleo, hablar de salarios, hablar de precios, hablar de estabilidad económica. Ok, más o menos eso era lo que nos venía dando Sismo en todas las ediciones anteriores. Es decir, la gente tenía entre sus principales preocupaciones lo que tenía que ver con su bienestar y por lo tanto lo que tenía que ver con economía. Y esa era de las principales preocupaciones que tenía la gente. De las menos preocupaciones que había era la parte política. Así. Porque en la parte política lo que la gente había estado demandando en todas las ediciones anteriores de Sismo era estabilidad Correcto. política. Correcto. Incluso ustedes hablaron del tema de democracia, la percepción que tenía la gente o la visión que tenía la gente sobre el tema de democracia. Pero resulta que en las calles en abril, o por lo menos lo que se vio fue algo distinto a lo que venían mostrando Sismo. ¿Es esto lo que podría darnos a nosotros una percepción distinta a lo que muestra Sismo? A ver, yo sinceramente difiero de lo que se dio en abril. Era algo distinto a lo que nos venía mostrando Sismo. Yo sí soy un convencido de que los números nos venían indicando que la mayoría de la población, en niveles a veces 60, 70%, quería paz, quería estabilidad, economía. Y había una proporción que hablaba de otras cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Lo que nosotros vimos en abril fue que se activó un movimiento en donde hubo una participación, sobre todo en las primeras 2 semanas tal vez, o 3, de participación de mucha ciudadanía que no participaba, pero que de acuerdo a mi estimación personal,
cae dentro de ese 30%, 35%, ¿verdad? Que ya estaba. Aquí ha habido desde hace varios años una relación 6-4, ¿verdad? A ver, voy para atrás. Aquí, del 90 al 2010, había una relación 6-4 en contra del Frente Sandinista. Era 4 frentes sandinistas, 6 en desacuerdo con ellos o en contra de ellos. A partir del 2010 empezó a cambiar esa correlación. Y entonces ya para el 2012, 2013 se invirtió. Ya eran 60 a favor para los sandinistas y 40 en contra de los sandinistas. Y eso ahí estaba. Y eso es lo que explica por qué el Frente Sandinista en las elecciones del 2011 tiene un resultado de 63 puntos. Y eso explica por qué el Frente Sandinista en el 2017 tiene 70 puntos. O sea, de acuerdo a los cálculos, a los números y a las encuestas, eso así fue. ¿Qué es lo que pasa? Que ese 40 que estaba ahí en desacuerdo, que rechaza en alguna medida o en diferentes medidas a la gestión del Frente, de ese 40 estaba votando el 15, el 20. Entonces, el 100 se convierte en 80. Sí. Y si el Frente tenía 60, 55 que tuviese, contra 80, eso se convierte en un número entre 60 y 70. O sea, no es, desde mi punto de vista, de que esos números estaban, no fueron exactos, pues, o no fueron acertados. Había el desacuerdo, pero sin embargo ese desacuerdo no estaba manifestado en la urna por falta de participación, por apatía. Exactamente, y tampoco se manifestaba en las calles, pero a partir de ese 18 de abril hubo algo que los activó, y 40% de la población nicaragüense de 16 años a más, estamos hablando de casi 2 millones de personas, 1.720.000 personas más o menos. Es una cantidad enorme. Y aquí no se movilizaron 1 millón y pico de gente. O sea, de una sola vez, en una sola marcha, en un tranque, ¿no es cierto? Entonces, pero hubo pues en los primeros momentos, y desde mi punto de vista, y principalmente, y sobre todo, que algunos liderazgos religiosos se pusieron a la cabeza. Yo creo que eso fue, desde mi punto de vista, eso fue determinante. No fueron liderazgos civiles, ni políticos, ni sociedades civiles, ni nada de eso. Porque ahí está, ya sabes, eso sigue igual. ¿Me entendés? Los liderazgos de la sociedad civil, ¿quiénes son, pues? Entonces, el punto es que ese liderazgo religioso fue determinante. Entonces, por eso yo sigo pensando que no había esa contradicción, ese desacierto. Nosotros, como hemos oído cantidad de expresiones después de agosto sobre ese tema, incluso hasta quienes, yo escuché en algún momento a algunos opinólogos que decían, ¿dónde está el señor de los números? que decía que el gobierno tenía 60, 70, ¿verdad? Porque no era cierto. Hombre, entonces nosotros hemos puesto en septiembre y ahora otra vez la contradicción que se dio, o la dicotomía que se dio después, que había gente que decía el país debe de volver a como estaba en marzo-abril. Otros decían nunca debemos volver ahí, nunca. Hemos metido eso. Y nos ha salido 68, 70, que nos dicen hay que volver a la situación. ¿Cuál es esa situación? Yo creo que la gente no está hablando necesariamente de un gobierno X, Y, Z, no, está hablando de estabilidad, de paz, de economía, me explico, de empleo. Sí. Eso es lo que la gente te dice, hay que volver a como estábamos. Hay que recomponer las cosas para volver ahí. Yo creo que esa sería la aspiración de todos, más que del 60%. Pues. Exactamente. Entonces, por eso te digo, yo soy un convencido, y no es porque yo me esté defendiendo como encuestador, pues, o bueno, me voy a poner ese motecito como líder de un equipo de encuestadores, pero la verdad es de que yo creo que las encuestas estaban diciendo lo correcto.
Entonces se activó una proporción importantísima de la sociedad nicaragüense que estaba desactivada, pero que rápidamente se desactivó. O sea, no soy analista ni nada de eso, pero yo digo, bueno, te ponen ahí en las redes sociales, día tal, todo mundo a las 2 de la tarde, en la rotonda tal, vamos a marchar, no llega nadie. ¿Pasó? Sí. Tienen miedo. No es cierto. O el gobierno los prohíbe. O el gobierno los prohíbe, lo van a echar, pero no es cierto. El que quiere ir va. Ok, vamos a hacer una primera pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con Raúl Obregón a propósito de la edición 58 del Sistema de Monitoreo de la Opinión Pública. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua, en la que estamos conversando con Raúl Obregón, MIR Consultores, empresa que ha presentado la edición 58 del Sistema de Monitoreo de la Opinión Pública, SISMO por su sigla. Bueno, empezó este miércoles la negociación entre el gobierno, la Alianza Cívica, con el cardenal Brene y Monseñor Sommerstag como testigos de esta negociación. Sismo presenta, me parece a mí, datos acerca de qué es lo que se debería buscar en esta negociación o cuáles son los grandes puntos, digamos, porque evidentemente que habrá algunos temas que se deslindan de esto. ¿No? ¿Qué revela en esto? Aunque no fue una pregunta, ¿qué es lo que usted quiere que se discuta en el diálogo? Pero dice qué es lo que la gente está pidiendo que se componga. Sí, como hablábamos hace un momento antes del corte, la población quiere que se dialogue. Casi el 100% de la población, 9 de cada 10, diálogo. ¿Verdad? Y en el tanto, los principales problemas que la población tiene son económicos, ¿verdad? Económicos. Entonces, la población quiere que se dialogue también, o sea, que se dialogue con todo el mundo, pero que también se hable con la gente que representa la economía del país y que puede tomar decisiones, ¿verdad? Con la economía. Y ahí lo que tiene que hablarse es crear condiciones para que la economía se reactive y empecemos con mayor rapidez a recuperar los niveles que teníamos o que veníamos, de crecimiento que veníamos observando hace el año pasado. ¿Y con quiénes se debería hablar hablando de ese sector económico? Porque es decir, de repente surgió y se quiso dar como una diferencia, como un pleito entre las pequeñas medianas, pequeñas y medianas empresas y las grandes empresas, porque están agremiadas en dos organismos distintos. Entonces hubo quien quiso presentarlas como un pleito y que unas no eran empresas privadas porque eran chiquitas y las otras sí porque eran las grandotas, ¿no? Sí, precisamente hicimos una pregunta en ese sentido por, digamos, el protagonismo que ha asumido la mediana, pequeña y microempresa, que siempre ha estado, que siempre ha existido, que siempre ha estado generando empleo, invirtiendo, pero que no aparecía. Pues, o sea, aquí incluso se habla empresa privada, idem, COSEP, ¿verdad? Entonces, pero bueno, ellos han tenido una participación muy fuerte en este proceso de reactivación. Entonces, la población considera que el diálogo en lo que tiene que ver con economía tiene que estar representado por los empresarios, independientemente de que estén agremiados o no agremiados, independientemente de qué gremio sean, independientemente de qué tamaño tengan. O sea, todos, inclusión, no exclusión. Entonces, y eso estamos hablando de un 80-85% de la población, ¿verdad? La que está en esta encuesta diciendo que debe de considerarse eso. Entonces, pues bueno, debiera estar la pequeña, la mediana. No sé si es que va a ser diferenciado o van a ser diferentes mesas, no tengo idea.
pero sí, pues yo creo que es algo que se debe tomar en cuenta. Ok, el tema económico es el tema principal, sin embargo, pues los hechos de una u otra forma terminan demostrando que no puede haber estabilidad económica o no puede haber desarrollo económico si no hay estabilidad política. Entonces, sin embargo, la gente, más que un arreglo político, lo que está esperando es un arreglo que permita darle estabilidad a su futuro inmediato. Eso es lo que la gente quiere. Pero al final esto va a pasar por un tema político. ¿Cuál es la percepción de la gente en eso? Mira, como te digo, aquí el tema, digamos, 70-75% de la población habla de problemas económicos. Eso es lo que le está afectando a la población. Las condiciones económicas de su familia han desmejorado en el último año. La situación económica del país se ha desmejorado en el último año significativamente. La capacidad de compra, desde lo que ellos expresan, se ha disminuido significativamente, hablando de productos que tienen un cierto grado de riesgo, llamémosle así, vivienda, automóviles, etcétera. Y lo están diciendo y se está viendo, pues se habla de que las distribuidoras de automóviles han disminuido en un porcentaje significativo las ventas, etc. Entonces, todo lo que es la economía, vos ves que la gente te está hablando de que se le ha desmejorado y que quiere que se mejore, que quiere empezar a ver cambios. Según los cálculos nuestros en esta encuesta, uno de cada núcleo familiar hay uno que no está trabajando. En cada núcleo familiar, de un núcleo familiar de más o menos 5 personas. O sea, uno de 16 años o más que no está trabajando. Entonces, y la gente por eso lo que quiere es empleo. Entonces, ahí es donde la gente está enfocada. Y sí quiere tranquilidad, estabilidad, ¿verdad? Y evidentemente yo creo que la estabilidad se expresa en la medida que todos los nicaragüenses y las organizaciones que tienen liderazgo en este país estén hablando en función de proporcionarle a la población esas condiciones que la población está queriendo. Paz, estabilidad y condiciones para convivir pacíficamente. Seguridad ciudadana. Y seguridad ciudadana, por supuesto, ¿verdad? Entonces, claro, posiblemente tienen que haber, no es que posiblemente, tienen que haber arreglos políticos. Pero me parece a mí que la gente va a recibir con mucha alegría, beneplácito, lo que salga de una de esas mesas de diálogo cuando empiece a ver, ¿verdad? en la práctica de que están mejorando las condiciones, ¿verdad? Y que ya se acaba esa tiradera de cañonazos de un lado para otro, pues, ¿verdad? Esa tiradera de piedras de un lado para otro. A uno le dicen una cosa, el otro le dice otra, qué sé yo, pues epítetos calificativos, etcétera, etcétera. Yo creo que eso tiene que acabar. Justamente, ese es un tema, el tema de la gente pide más tolerancia. Y vuelvo, y me voy a ir aquí a este aparatito. En este aparatito lo que menos hay es tolerancia y casi se pugna porque no haya tolerancia. Es decir, no hay discusión. Ya uno no puede discutir porque no hay discusión. Es decir, no se dan argumentos de uno y de otro lado para poder discutir. Es simple y sencillamente descalificar al otro. Eso es total y absoluta falta de tolerancia, ¿no? Entonces, esto nos está dando una idea distinta de lo que la gente está pidiendo. Sí, mira, definitivamente hay una epidemia, casi pandemia de esta cosa que estamos hablando en el mundo, incluso hasta han creado ya teorías, pues, ¿no? La posverdad, el fake news, el no sé qué, el no sé cuánto, pues, y mucha gente estudiando el tema y buscando estrategias para contrarrestar, etcétera. Eso es algo que se está dando en todo el mundo. Y nosotros no nos escapamos de eso. Lo que sí pareciera es que si yo comparo lo que sucede en la vida cotidiana de uno, en su entorno, ¿verdad?
saliéndome de la familia, pues, en los amigos, los conocidos, esto y el otro, que muchos yo sé que no pensamos igual, ¿verdad? Pero nos sentamos, platicamos, a lo mejor esos temas los apartamos, platicamos, cuando tenemos que ir a comer, comemos juntos, y somos amigos, pues, no nos atacamos, ¿me entendés? Porque nos respetamos. Pero cuando uno va aquí, pareciera que todo mundo, o sea, que la gente está en ese ¿cómo se llama? En ese afán de estar enviando mensajes descalificadores, groserías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que en el caso, pues, yo me voy a lo personal, cuando he recibido algún tipo de insulto en esas cosas, pues prácticamente es la misma persona. Digo yo que es la misma persona, porque a pesar que no hay nombre o es algo ficticio, etcétera, etcétera, pero es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, no son centenares de gente, pues. Y lo mismo me han dicho otras personas, pues, otros amigos, pues, que te dicen cosas o dicen cosas de otros, pero prácticamente son los mismos. Entonces, yo creo que esto, precisamente eso es lo que hace. Por ejemplo, yo lo veo en la seguridad ciudadana principalmente. Cuando las personas hablan de su seguridad en su entorno, se sienten bastante seguras, ¿verdad? Ahí es donde ellos se mueven. Pero cuando habla de la seguridad del país, el país está mal, inseguro. ¿Por qué? Porque hay alguien que se dedica, o alguienes que se dedican a estar mandando muchos mensajes falsos, ¿verdad? Incluso con imágenes, con cosas montadas, etc. Entonces, claro, la gente que no se da el chance de filtrar esa cosa y esperar a ver si hay confirmación o no, entonces, ¿cómo se llama? Pues puede caer en la trampa. Sí, justamente hace un par de días conversaba con alguien que me decía que hay un estudio de lo que ha ocurrido en Nicaragua y de lo que ha ocurrido con esto, con los medios electrónicos, que indicaba que casi por hora se movían millones de mensajes en Nicaragua en abril, mayo, junio principalmente, pero que una buena parte del tráfico no era originada en Nicaragua. Así es. Sino que en Costa Rica, en Estados Unidos, Colombia y Venezuela. Así es. Principalmente, digamos, y en ese orden. Costa Rica, Estados Unidos, Colombia y Venezuela. En ese orden de importancia. De ahí se originaban mensajes que luego eran reproducidos por millones en Nicaragua. Es decir, que corrían, porque es decir, lo recibía yo se lo mandaba a usted me lo reenviaba a mí, yo lo volvía a reenviar de todos modos. Es decir, aunque lo hubiera recibido, ¿no? Y así corrieron mensajes y mensajes, y la mayoría con información que no era cierta. Y además, por supuesto que no abonaba absolutamente a la situación del país. Claro. Sí. Y además hay otra cosa que creo que hay que agregarle a eso, porque ahorita que lo estás mencionando, también yo lo confirmo, ¿no? Que muchos mensajes que se recibían eran del exterior, no eran de aquí. La gran mayoría. Pero también había otra cosa, personas que ya están retiradas, que ya no trabajan, ya sabes, que de alguna manera se apasionaron con el tema y eran los que reenviaban. Pues. Sí, sí, porque además era mucha información reenviada. Mucha información reenviada. Sí, ok. Hacemos pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua, en la que estamos conversando con Raúl Obregón a propósito de la presentación de SISMO, el Sistema de Monitoreo de la Opinión Pública, en su edición número 58. Llama mucho la atención en la encuesta, ya metido en la parte política, el sistema político, social y económico de Nicaragua, lo que la gente siente, porque la encuesta son percepciones, lo que la gente siente que le ofrece ese sistema en Nicaragua. Exacto. En términos de oportunidades. En términos de oportunidades. Porque, por ejemplo, se sienten tratados por igual, es decir, 6 de cada 10 personas dicen que sí,
64% dice que tienen los mismos derechos que el resto de los ciudadanos. El 65% se siente con iguales obligaciones que el resto de los ciudadanos. Y 61%, 62% dice que tiene igual oportunidad de trabajo, salud, educación que el resto de los ciudadanos. ¿Ah? Y más bien, los reclamos que hubo en abril eran exactamente los contrarios a esta percepción. Claro, a mí me parece que, bueno, las aguas han bajado un poco, pero además de eso, y principalmente, sí me parece a mí, de que esa relación 6-4 se ha mantenido aún en medio de la vorágine que se dio entre abril y junio. Pues. Lo que pasó aquí fue al revés, pareciera que fue al revés de lo que sucede cuando hay elecciones, pues, que la gente que vota en contra del Frente Sandinista, pues tiende, o una buena proporción tiende a abstenerse, o le dicen no votes, lo cual es un error. Aquí lo que pasó ahora fue que una gran parte de ese 60%, si no la mayoría, pues como que se replegó. Entonces, no daban la cara. Entonces, las calles estaban en manos de ese 40%. De ese 40%. Que el 40% posiblemente no participó en esto. Yo creo que fue mucho menos que eso. Yo creo que ni siquiera la mitad de eso, me parece. En términos de cantidad de personas. Creo que anduvo como por un 5% de eso. Pero el punto es que sí, el resto se replegó. Nos replegamos a cuidarnos, pues. Entonces, eso es lo que me parece a mí que da la sensación de que esos reclamos contradicen esto que está aquí. Porque efectivamente ese gran segmento, y estoy casi, bueno, ahí está el número, 40% considera de que hay preferencias, hay privilegios, hay exclusión. Sí, que no hay justicia, que no hay equidad social. Que no hay equidad social, hay un 40, casi un 40%. Y ahí está, pues, el número, ¿no? Sí. Ok, en cuanto a la democracia, la forma en como la gente mira la democracia en Nicaragua. Es decir, los datos vienen siendo más o menos lo que venía diciendo la gente. Así es. Es decir, no hay mayores o cambios significativos en esas tendencias, ¿no? Así es. El imaginario para la gente en su propio constructo, democracia es paz, democracia es libertad, democracia es libertad en todas sus manifestaciones, expresión, movilización, empresarial, etc. Y entre esas dos cosas llegas al 65-70% generalmente. Después vienen otras cosas. Entonces, eso de alguna manera es lo que ellos creen. Si vivimos en una democracia, yo voy a hacer una interpretación más o menos lógica, creo. Si vivimos en una democracia, entonces tiene que haber tolerancia, tiene que haber respeto, ¿verdad?, de unos hacia otros, tolerancia de unos con otros, tiene que haber una convivencia, ¿verdad?, que las diferencias no nos desunan, que las diferencias no nos enfrenten, ¿verdad? Y por lo tanto, pues, que haya paz, y eso es lo que nos hace vivir en paz y en estabilidad. Yo creo que por ahí va la construcción, y eso es importante señalarlo, que te lo dice la gente en todos los sectores del país, y en el sector urbano, el sector rural, ¿verdad? Cuando nosotros hemos hecho cualitativos, porque en los primeros tiempos que la gente hablaba de paz, incluso hubo momentos que 60% hablaba de paz como democracia, pues algunas personas, en todo su derecho, intelectuales, gente que tiene preparación, etcétera, decían, eso no es la democracia. La democracia es el balance de poderes, la democracia es esto, la democracia es o sea, todo lo que está escrito. Pero para la gente no es que eso no sea, sino que la gente lo ve, pareciera, la democracia no como mecanismos
sino como un resultado, un producto. ¿Para qué quiero democracia si no tengo paz? O sea, si no tengo paz, no hay democracia. Eso me es decir, parece, como un efecto práctico. Como digamos. un efecto práctico. Y yo creo que es importante tomar en consideración cómo la gente lo ve. Y lo sigue viendo de esa manera. Ahora, esto es lo que la gente tiene es decir, lo que la gente siente que la democracia representa en su vida. ¿Ah? Pero ¿qué tanto está de acuerdo la gente con que eso se está respetando en su vida hoy? Bueno, en este momento, definitivamente que una evaluación de la democracia sale muy mal calificada. Muy mal calificada. Y digamos, hasta marzo, nosotros, el número que teníamos era aproximadamente un 60% que calificaba positivamente la democracia. 60-65. Hoy es al revés. Hoy tenemos un 70% que la califica negativamente. Sin embargo, no necesariamente están señalando a uno específicamente o a otro, ¿verdad? Sino que es a los liderazgos políticos en general. Y por eso, cuando hablamos de la disposición a ser respetuosos y tolerarse para llegar a entendimiento entre los políticos, es minoría la que te dice que tienen esa disposición. ¿Verdad? Porque hay una creencia bien cimentada de que los políticos lo que buscan son sus intereses partidarios o sus intereses personales, pero muy difícilmente los intereses de la sociedad. De ahí el desinterés en la política. Y de ahí el desinterés en la política. Porque es decir, casi 9 de cada 10 personas no dicen que no le interesa la política. Exactamente. Ahora, ese desinterés en la política, ¿qué tanto los hace participar en actividades que de una u otra forma tienen que ver con la política? Bueno, por ejemplo, hacemos un pequeño ejercicio de participación ciudadana en marchas, esto, el otro, y ahí sale que casi 8 de cada 10 está dispuesta a participar cuando es para apoyar causas que tienen que ver con personas con cáncer o para la lucha contra alcoholismo, drogas, contra los accidentes, etc. Pero cuando ya les hablas de política, eso baja a un 12-13%, dispuestos a participar en marchas políticas, ¿verdad? Entonces, precisamente por eso, porque el tema político no es un tema activador, motivador para movilizar a la gente. No lo es. Y por eso es que hace un momento yo te decía de que creo que esas movilizaciones que fueron impactantes en los primeros días de abril se daban porque había un liderazgo religioso al frente. Es decir, si yo llamo hoy, vamos a hacer una manifestación demandando empleo, ¿podría tener algún eco? No estoy seguro. No estoy seguro. Podría ser, pero no estoy tan seguro. Porque, es decir, sin banderas políticas, solamente el hecho de demandar empleo, pues, o demandar mejor en la economía. No sé. Podría ser, pues, que haya un eco en eso, ¿no? Ok, vamos, hacemos pausa. Hablamos acerca de la opinión que hay sobre el gobierno, los apoyos, los no apoyos, a regresar en Adelante Nicaragua. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua. Conversamos con Raúl Obregón. En esta última edición de Sismo, bueno, la gente dice que su principal problema es el económico. Dice la gente que, como efectivamente ocurre, estamos peor que hace 6 años, porque la situación económica no está bien. Y pues lo que quiere es estar mejor. Claro. De aquí a los 5 años la gente lo que espera mejorar es principalmente la economía. Es lo económico. Sí. Es lo económico. O sea, a ver, pero eso tiene, digamos, ¿cómo te digo? Unos prerequisitos, pues. Paz, estabilidad. ¿Verdad? Que haya paz, estabilidad y que mejore la economía. Yo creo que esas son las tres cosas. Pues. Pero primero paz, estabilidad y economía. Ese es el anhelo que tiene la población, porque cuando uno ve los propósitos que cada quien tiene,
digamos, con miras a este año, 2019, entonces lo que la gente te está diciendo es comprar mi casa, mejorar mi casa, pagar los estudios de mis hijos, o sea, todo está girando alrededor de la economía. ¿Me explico? Entonces, ese es el tema. Ahora, pero pese a todo, pese a una situación económica que está más mala que hace 6 años, sí, que hace 5 años, pese a todo lo que ocurrió en el 2018, pese a todo lo que se dice de inestabilidad en el 2019, la cantidad de gente, bueno, y pese a las informaciones acerca de no sé si será que efectivamente se fueron, el deseo de migrar fuera de Nicaragua bajó a su nivel más bajo de los últimos años. ¿Ya? Por eso digo, no sé si es que los que se querían ir finalmente se fueron y entonces a los que encuestaron ya es otro grupo. No, definitivamente que, o sea, yo creo que es una parte de la condición natural de las personas. Si tengo una mejor oportunidad en otro lado, pues yo la agarro, ¿verdad? Me parece, yo lo veo casi un poquito al revés, en el sentido de que la gente tiene expectativas, tiene esperanza, está positiva de que las cosas van a mejorar. No necesariamente están hablando de un gobierno o de otro, sino que están diciendo, vamos a mejorar. Nicaragua es un país con recursos. Nicaragua es un país rico, tiene capacidad, o sea, Nicaragua tiene para que todos vivamos bien. Entonces, y yo tengo esa expectativa de que vamos a mejorar, vamos a salir, pero que no siga eso. O sea, tal vez ahí entra el tema político, pues, ¿verdad? Que ya los intereses políticos y todas esas cosas y las contradicciones políticas queden atrás, que se resuelvan, queden atrás, que se entiendan, lo que sea, que piensen en nosotros. O sea, el gran proyecto nacional aquí tiene que ser que haya paz, que haya estabilidad y que hayan oportunidades para los nicaragüenses. Tiene que ser el gran proyecto. Si estamos pensando en Nicaragua, porque en Nicaragua somos las personas. Entonces, ahí es donde la gente está viendo que Nicaragua tiene potencial. Nicaragua puede salir adelante. Mucha gente ha vivido fuera de Nicaragua. O sea, la emigración a raíz de la guerra y esto y el otro fue cantidad de gente. Y mucha de esa gente ha regresado, ¿verdad? En todos los niveles socioeconómicos han regresado. Hay quienes se han vuelto, o sea, se han ido otra vez a raíz de lo que pasó, pensando que aquí lo que venía era el infierno, pues, una debacle que quién sabe cuándo iba a parar. Pero me parece a mí que la gente, que la mayoría de la gente que ya estuvo fuera, que le tocó vivir fuera, que le tocó vivir como, o sea, es cierto, pues, tienes que trabajar duro, pero que pasaron 100,000 dificultades, pues. Dije, aquí tengo mi casa, aquí tengo mi familia, aquí tengo mi tierrita, aquí tengo lo que tengo, aquí estoy y aquí voy a luchar y aquí voy a salir adelante. Sí, no, pero yo lo que digo es decir, a ver, porque hay una línea de tiempo que ustedes marcan donde se va viendo el desinterés, digamos, por migrar. Así es, exactamente. Entonces, cuanto más cerca están los 90, que es el final de la guerra, más alto todavía. Así es, así es. Que la situación económica igualmente alto, digamos, la década de los 90. Así es. Y sin embargo, estamos diciendo que tenemos serios problemas económicos y que acabamos de pasar un conflicto en Nicaragua que todavía está en vías de solución, pero la gente cuando menos dice querer irse. Así es. Por lo mismo que, o sea, yo lo que interpreto, entiendo, es de que la gente lo que está es confiando que las cosas van a mejorar, confiando de que tenemos potencial, confiando de que este país se abre al mundo, a los diferentes países del mundo y que va a haber oportunidades de trabajo, oportunidades de mejorar la calidad de vida para todo el mundo. Entonces, me parece a mí que es una excelente noticia, ojalá y Dios quiera que eso se mantenga, porque entonces quiere decir que los nicaragüenses vamos a tener esa disposición a estar activos en la lucha de producir, en la lucha de trabajar, etc. De tener estabilidad. De tener estabilidad. Entonces a mí me parece que como te digo, a mí me sorprende ese número. Me sorprende porque digamos, en el crecimiento sostenido de la economía,
¿verdad? Que teníamos empleo, o sea, que los niveles de desempleo estaban en 6 puntos, creo. Bueno, 33, 32, 34, 31, decía, si tengo oportunidad me voy. Y ahora baja a 6 puntos, 9, 8 puntos más o menos. Sí, porque está por 23. Sí. Entonces, me parece que es una buena noticia. Por otro lado, ese número, de alguna manera, podría ayudarnos a entender el tema de si es o no es cierto que la gente masivamente se está dando. Hablando de noticias falsas, Sí. por ejemplo, hace, no sé, 3 semanas, un mes, andaba corriendo algo con unas filas en Peña Blanca, ¿no? Miles de gente en Peña Blanca buscando cómo salir unos encima de otros, como se ven allá en el Mediterráneo, ¿no? Porque los nicaragüenses están desesperados por irse del país, una crisis humanitaria. Y la verdad es que no es así. No es así. Precisamente una persona cercana que venía de Costa Rica ese día, que dicen que se estaba dando eso, le tocó pasar por las dos fronteras 30, 35 minutos que normalmente te volas hora y media. O sea que no había tal cosa. Entonces, de alguna manera, pues esto lo que nos está diciendo es de que la gente se está fajando en este país y va a trabajar duro en este país y vamos a salir adelante. Ok, los apoyos. Decir, a ver, la encuesta muestra que hay poco apoyo a la forma en que se hicieron las cosas en el 2018. Es decir, desaprueba totalmente la violencia. Ese es una... Totalmente. Sí. Eso es, digamos, fue un error craso de haber actuado violentamente y haberse salido de lo establecido, ¿verdad? De lo que está establecido en la Constitución, en las leyes, en las elecciones periódicas. Y más aún el tema de los tranques. Y más aún las posiciones de algunos liderazgos, o que asumieron liderazgos en ese momento, acerca de lo que estaba pasando y las causas que podía acarrear esto. Por ejemplo, expresiones tales como no importa que la gente se quede sin empleo, lo importante es que el gobierno se caiga. 9 de cada 10 te dicen totalmente en desacuerdo. Sí. Error, no quiero saber nada de eso. O te dicen no importa que las mercaderías no circulen en los mercados, lo importante es que fuera. O aquí el punto es que el gobierno inmediatamente se vaya, que entregue a uno nuevo. Entonces la gente dice, no, aquí elige el pueblo. O sea, no están, o sea, están reclamando su derecho. ¿Me explico? Están reclamando su derecho. Mi derecho es decidir quién debe y cuándo debe gobernar este país. Ese es un derecho que para eso existe el voto. O sea, no es que se te va a ocurrir a vos decir te vas porque yo represento a todo el pueblo y te vas. Pues no es eso. Entonces, ese tipo de cosas. En la medida que van pasando los días y que la gente va viendo las consecuencias que tuvo este tema, entonces en esa medida, cuando uno les menciona a la gente esos rechazos se incrementan. Ahora, en la situación al 31 de diciembre de 2018, a ver, cuando sale en septiembre, digamos, que salimos de la crisis, salimos del conflicto, pues que ya se va apaciguando la cosa, digamos, la aprobación de la gestión de gobierno baja en los números nuestros de 70 y algo a 38. Tiene una caída de 40 puntos más o menos, a 38. Y luego, de principios de septiembre a la fecha, ¿verdad? A diciembre, perdón, 31 de diciembre, entonces empieza a repuntar y llega a 54 puntos la aprobación. Esto pudiese ser que tiene que ver con el hecho de que, por una parte, el gobierno ha estado en una actividad muy fuerte que uno la puede ver en las carreteras, mantenimiento de carreteras, en los municipios, haciendo esto, haciendo el otro, qué sé yo, pues, trabajando con proyectos, abriendo proyectos nuevos para los pequeños, para los medianos. El empleo poco a poco se empieza a reactivar. La mayoría de las empresas que solicitaron suspensión temporal ya volvieron con sus trabajadores a iniciar sus actividades. Entonces yo creo que hay una cantidad de señales visibles, evidentes en el día a día que le ayuda a la gente. La seguridad ha mejorado significativamente
no sé si lo mencioné, pero por lo menos en los números nuestros, el índice de victimización bajó en esta encuesta 6 puntos algo, que no lo hemos tenido ahí. O sea, normalmente se ha movido entre 12, 13, 14, y en septiembre estaba en 20, casi 25, ¿verdad? Entonces ahora en 3 meses baja a 6. Sí. Entonces yo creo que todas esas señales hacen sentir a la población, pues, o a una buena parte de la población, de que las cosas poco a poco van retomando su rumbo. Entonces ya la aprobación pasa a 54. Nosotros hacemos un ejercicio aquí, tratamos de hacer una construcción de apoyos potenciales, ¿verdad?, al gobierno y a la oposición, en una posición general, pues, ¿verdad?, en términos de los que no están de acuerdo, con el gobierno. Sí. Y entonces ahí nos sale una relación de 60 y alguito, pues, pero cerrémoslo en 60 el gobierno, 34 y algo la oposición y 5% que no los logramos descifrar. Entonces, ¿qué significa eso? Esos 60 están calificando, digamos, es la relación que hay entre que califican muy bien la gestión de gobierno, consideran que el país va por el rumbo correcto, o sea, tienen una buena opinión del presidente de la República y no me acuerdo, hay una cosa más que le pusimos, ¿no? Bueno, que si la expresión que hubo en algún momento de que había que unir esfuerzos para que la dictadura que se estaba gestando en Nicaragua no prosperara, que fue, creo que el señor de la OEA. Ese es el otro tema. Los que nos dicen que están en desacuerdo con eso, pues van esas 4 variables, las relacionamos y ahí construimos. Eso nos da 40 puntos. Por el contrario, los que nos dicen que el país va por el rumbo equivocado, que califican muy mal la gestión de gobierno, que tienen muy mala opinión del presidente y que están de acuerdo con la expresión, esos son los duros en contra de. Eso viene siendo, no me acuerdo, como 10 puntos. ¿Verdad? Sí. Y así después va a una subcategoría que le llamamos suaves, ¿verdad? Los suaves son aquellos que ya no dicen muy bueno, sino que dicen bueno. Sí. ¿Verdad? Bueno, o en el otro lado dicen malo, ya no dicen muy malo, ¿verdad? Sí, en los de este lado dicen va por el rumbo correcto, aquellos dicen va por el rumbo equivocado. Y pues no están de acuerdo por supuesto, con la expresión, aquellos puede o no estar de acuerdo con la expresión de ese tema que digo. Entonces, así construimos. Y después tenemos algo que es el oculto, pero que nosotros decimos, este oculto tiende a apoyar al gobierno y este oculto tiende a. Para nosotros, oculto es aquella persona que trata de evadir respuesta clara, sobre todo cuando tiene que ver con este tipo de temas. No estoy de acuerdo, pero tampoco estoy en desacuerdo. Exactamente. Entonces, eso tratamos nosotros de descifrarlos a través de otras variables que llevamos y entonces más o menos consideramos que tienden a esto. Entonces, con esa construcción nos viene dando 60 puntos más o menos el gobierno de apoyo potencial. Sí. ¿Verdad? Un 40 puntos duro, ¿verdad? 60 puntos en total. Y los otros son 34-35%. Ok, finalizamos, porque ya estamos incluso hasta pasaditos de la hora. Prácticamente 8 de cada 10 nicaragüenses dice que aquí las cosas se deben de decidir por elecciones. Así es. Que no hay otra forma de decidirlo. No es te vas mañana porque ahora me toca a mí. Es que volvemos al punto de partida, estabilidad. O sea, golpes de Estado, intervenciones, quitarte vos para ponerme yo, todo eso lo que genera es inestabilidad. Acordémonos aquí en el 2002 más o menos, cuando hubo aquella intentona de quitar del gobierno al señor Bolaño, el país se tambaleó, pues, sí. Se tambaleó, ¿entendés? Y es que lo que pasa es que la población, independientemente de que haya ido o no a Harvard, la población tiene sabiduría, la población tiene inteligencia, la población tiene memoria. ¿Me explico? Y como decimos nosotros, su principal capital, valor, es la estabilidad y la paz para poder trabajar. Bueno, quiero agradecerle que haya estado con nosotros. Un gusto volver a platicar, volver a hablar de lo que piensa la gente, a tomarle la temperatura a la gente para saber qué es lo que está pensando la gente en la calle. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Gracias
a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.